Cada triunfo es nuestro anhelo. Mar de genios, con pasión y dedicación. Tus sueños florecen, tu futuro es la misión. Nos alegra el día saber que estás bien, porque tu éxito, nuestro corazón también. Cada clase. Hola, muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora en que me vean. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vengo a hablarles lo que son el lenguaje matemático dependiendo de el área en el que nos encontramos. Por ejemplo, si estamos en geometría, aritmética, álgebra, estadística o cualquiera de las demás que existen, como por ejemplo, este, teoría de conjuntos. Es un área que no se ve en el cole tan fuerte, pero sí existe. En el colegio de Costa Rica, en los colegios de Costa Rica en secundaria, a nivel general en el MEP, se ven 5 áreas. Lo que es aritmética, estadística, geometría, álgebra y trigonometría. Esas son las 5 áreas que se ven en Costa Rica durante toda la formación de primaria y secundaria. Se va ampliando. Primero se ven solamente un poquito de números y después se van ampliando y se van llevando las 5 áreas hasta que se llega a quinto o sexto de educación general. Entonces vamos a ver un poquito lo que es esto, pero con lenguaje. Ok, ¿qué quiere decir eso? No sé, se me ocurre, si usted no entiende lo que le están preguntando, no va a entender qué tiene que responder. Entonces yo siempre he dicho que matemáticas es lenguaje. Para las matemáticas, si yo hablo de un cuadrilátero y no sé qué es un cuadrilátero, ¿cómo le saco la medida a sus ángulos? ¿Cómo le saco la medida a sus lados? Porque no sé qué es. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy cotidiano, que es cuando nosotros le preguntamos a un chico chiquitito de 4 o 5 años y le decimos, primito, mira, ¿cómo le fue con su papá ayer? Y le va a decir, mi papá me compró una bicicleta. Y uno se queda, ok, yo esperaba que si le fue bien, que si le fue mal. Pero para un niño de 4 años, esa pregunta que si le fue bien y de que si le fue mal o si le fue más o menos, es muy difícil. No está en su vocabulario, tal vez no están acostumbrados, tal vez hayan algunos niños que sí lo hagan, pero hayan algunos niños que no. Entonces, esto es parte de nuestra formación. ¿Qué tan empapados estamos del lenguaje? En este caso estamos hablando del lenguaje matemático. Entonces, por ejemplo, ¿sabemos qué es un pentágono? Un poliedro, un hexaedro. Eso es de geometría. Entonces, vamos a ver un poquito y ejemplos de para qué sirve esto en, en la vida cotidiana, cada tema en la vida cotidiana. Entonces, vamos aquí. Número 1, vamos a trabajar con aritmética. La aritmética es lo que nosotros aprendemos casi siempre en primaria. Empezamos con operaciones básicas, ¿ok? Todos aprendimos a sumar, a restar, bueno, a sumar, a restar, a dividir y unas cositas como esos símbolos. Esos símbolos están muy fáciles, ¿verdad? El verde suma, muy bien. El anaranjado resta o cuando un número es negativo. El morado de arriba en primaria es multiplicación. El morado de abajo, todo lo conocemos como división, está en las calculadoras básicas y en las calculadoras científicas. Y el azul más oscurito, un igual. Y el celeste, ya estoy viendo mal los colores. Y el celeste, ok, ese sí sabemos que es un porcentaje, ¿verdad? Son operaciones
básicas. Estas son fundamentales para realizar cálculos cotidianos como sumar el total de una compra o dividir cuenta entre los amigos. Todos sabemos dividir, por ejemplo, si vamos a comer una pizza, cuántas pizzas nos vamos a, cuántos slides nos vamos a comer cada uno. O si tenemos un fresco grande, decimos, bueno, me compro el grande porque el grande alcanzan 7 vasos y somos 7 personas. Entonces, todos hacemos esas cuentas de forma mental y son fundamentales para la vida cotidiana. Vamos a ver algunas aplicaciones en las compras. Ok, ¿cuáles pueden ser? Calcular gasto, por ejemplo, para saber si me alcanza un producto. Si yo quiero comprar algo, bueno, si tiene descuento, si me alcanza, si no me alcanza, cómo le saco el descuento. Sumar los precios y saber cuánto voy a gastar. El porcentaje de descuentos es muy importante. Muchas personas les cuesta mucho sacar un porcentaje de descuento. Eso es muy importante para, por ejemplo, si ven un producto en Amazon y tiene un porcentaje de descuento, saber si es cierto ese porcentaje de descuento, saber si no es una estafa, por ejemplo, saber que sea un porcentaje coherente con el producto, no va a ser un producto muy grande, con un porcentaje muy grande, entonces, un descuento muy grande, entonces nosotros nos quedamos como, ¿eso será real o no será real? Bueno, entonces ahí se los dejo. Tenemos que aprender también lo que significa un descuento, también lo que significa un gasto. Esas palabras son muy importantes para entender cómo hacer esas operaciones. En este caso sería como para la vida cotidiana. Si a mí me ponen 20%, no me están diciendo si es aumento o descuento. Entonces yo tengo que preguntar, ¿20% de qué? Normalmente en las tiendas se usa descuento, pero uno nunca sabe. Entonces vamos ahora con geometría, muy importante. En geometría estamos acostumbrados a hablar de triángulos, cuadrados, círculos y las figuras básicas que les llamamos. Pero en el cole empezamos con figuras que son más abstractas. ¿Qué significa abstractas? Abstractas significa que yo lo digo, pero no lo veo en mi vida cotidiana. No lo veo tangible como un punto, por ejemplo. Un punto, usted dice, ¿qué es un punto? Pues un punto es todo y a la vez es nada. Por ejemplo, un punto puede ser el planeta Tierra. Por ejemplo, un punto puede ser el Sol. Un punto ubicado en el plano cartesiano. ¿Y qué es el plano cartesiano? Entonces, el plano cartesiano es el que tiene ejes X y Y. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, estos que les traigo hoy para aprender. Ahí está el punto, la recta y el plano. Entonces, son representaciones que no existen en la vida cotidiana. No hay una recta completamente recta en nuestro planeta. Y no, se me van a decir, ay no, profe, pero sí, aquí en mi pared hay una línea y esa es recta. Sí, pero no es infinita para los ambos costados. Para que sea recta, la definición dice que tiene que ser infinita. Un plano, mi mesa es plana, sí, sí, eso es un pedacito de un plano. Un plano es infinito hacia los 4 lados y para todo lado, los planos. ¿Ok? El punto es una figura que no tiene ni anchura, ni dimensión, ni... Y eso cómo lo encuentro en la vida cotidiana si no tiene punto, ni anchura, ni altura, ni nada. Normalmente lo representamos como un punto que hacemos con un lápiz en un cuaderno. Esa es nuestra noción de punto. Pero un punto puede ser, por ejemplo, una vaca en un pastizal. Un físico matemático está hablando de una vaca y lo puede razonar como un punto. Ahí se los dejo picando. Vamos a ver ahora para qué puede servirnos la geometría. La geometría es un área muy utilizada en la vida cotidiana para calcular áreas y perímetros. Pero usted sabe qué es un área y qué es un perímetro. Yo sé la definición por una palabra y porque a mí me dijeron que el área del cuadrado era lado de lado 2 y el perímetro era lado más lado más lado más lado. Pero ¿qué es? Ok, el área es la superficie que comprende la figura. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una plaza, el área es todo lo que esté donde los jugadores juegan dentro del área. Por ejemplo, cuando un jugador bota el balón de fútbol fuera del área de juego.
El área de juego es lo que se comprende dentro de las líneas blancas. Ahí está la definición real de área. Entonces, área es aquello que está dentro de esas cuatro líneas blancas, cuatro segmentitos blancos que comprenden el área de juego. ¿Y qué sería el perímetro? El perímetro sería la suma de las longitudes de esas líneas. Ok, profe, ¿por qué le agrega la palabra longitud? Porque yo no puedo sumar segmentos. Vamos a ver. Si yo sumo segmentos, digo tres segmentos. Ese segmento y ese segmento. Pero si yo digo perímetro y estos segmentos me forman un triángulo, es la suma de lo que miden. Si este mide 10 y este mide 10 y este mide 10, el perímetro es 30. Suma de segmentos, 3. Perímetro, la suma de la longitud, serían 30. Vamos a ver. Entonces, a ver, área. Es como cuando yo voy a forrar o ponerle un mantel a la mesa. Le pongo el área. Perímetro, que yo le vaya a poner un borde decorativo a la mesa. Le pongo alrededor nada más. No importa si es cuadrada, rectangular. Yo me imagino una cuadrada, no sé por qué, pero no importa la forma que tenga la mesa. Área, lo que comprende, todo lo que comprende y perímetro solo el alrededor. Vamos a ver aquí dice, ejemplo, determinar un área de un jardín. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántas plantas puedo sembrar en un determinado terreno, tengo que saber cuánta área tengo. O, por ejemplo, cuando nos dicen el área de un terreno para comprar, eso está normalmente es en metros cuadrados. Eso es un área. Y el perímetro sería las longitudes de, se suman las longitudes de la figura. No sé si sería un triángulo o si sería un rectángulo. Se suman todas las longitudes. Esa sería la diferencia de área y perímetro. Y el uso en la arquitectura, la geometría es muy útil, es clave en arquitectura y el diseño, ya que permite crear estructuras estables y funcionales. El uso de formas como arcos, triángulos en edificaciones maximiza la resistencia y la estética. Muy importante que se vea bonito. Entonces, la geometría siempre nos ha ayudado, por ejemplo, en la arquitectura, como lo que presenta ahí la imagen. Y cuando nosotros nos adentramos en la arquitectura, existe mucha belleza en figuras distintas, como por ejemplo eh, que sean como oblicuas o como onduladas. Vamos ahora con el siguiente, ya llevamos dos. Recuerden que habíamos dicho que eran cinco. Llevamos aritmética y geometría. ¿Cuál creen que siga? Trigonometría. Oh, por Dios, ¿qué es trigonometría? Trigonometría es el estudio de ángulos. Ok, ¿y para qué me sirve a mí la trigonometría? Primero vamos a ver qué significa esto que está aquí. Tenemos dos triángulos. Los dos triángulos tienen un lado naranja que se llama cateto opuesto y un lado verde que se llama cateto adyacente. Opuesto es el que está en dirección contraria. Opuesto. Adyacente es el que está a la par. Adyacente. Y la hipotenusa es el ángulo que está al frente del ángulo de 90. Estas fórmulas que están aquí son indispensables para la trigonometría. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Primero, para yo poder saber qué es un sen, un cos, un tan, un coseco, un seco, primero necesito saber qué es un cateto adyacente y un cateto opuesto. Miren que las fórmulas son simples. Perdón. Cateto opuesto, hipotenusa. Entonces, vamos a poner los valores que dice el triángulo. Cateto opuesto va a ser el valor, la longitud del
del lado naranja. Hipotenusa va a ser la longitud del lado que está en negrito. ¿Para qué es la trigonometría? Como sen, cos, tan, son fundamentales para calcular ángulos, lados en algunos triángulos. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, si yo quiero hacer una rampa y necesito que tenga una inclinación específica, entonces la inclinación sería el ángulo alfa, el ángulo que está aquí. Este ángulo sería la inclinación de lo que yo necesito que tenga la rampa. Por ejemplo, un cable de tensión. Un cable de tensión de, no sé, se me ocurre que de una torre de Wi-Fi o una torre de telefonía móvil. Eso ocupa una tensión específica para que la torre no se vaya a caer, depende de la altitud de la torre. Entonces, ahí vamos a depender de, por ejemplo, el naranja sería la torre, el cateto opuesto, el ángulo sería alfa, este que está aquí, la torre está posicionada a 90 grados de la Tierra y la hipotenusa sería el cable de tensión. ¿Dónde lo tengo que poner si el ángulo es tanto? ¿Dónde tengo que poner ese cable de tensión? ¿Dónde iría el puntito del final del cateto verde, del cateto adyacente? Entonces, ahí se la dejo. Estamos hablando de vocabulario, no vamos a resolver ejercicios. Entonces, ahí los pongo para que tengan una idea de para qué lo pueden utilizar. Entonces, aplicaciones en la navegación es muy importante. La trigonometría nació con los ángulos y unos aparatos extraños que utilizaban para medir en los mapas, para saber cuánta distancia, cuántos días les tocaba recorrer para llegar a tierra firme y saber si les iban a alcanzar las provisiones. Todos esos son cálculos matemáticos que utilizamos para, para poder vivir, para sobrevivir. Imagínate que sean 5 personas y depende de la cantidad que hay, si alcanza o no alcanza. ¿Cuánto se come de la fruta o de los animales que llevan? Ejemplos en construcción. La trigonometría es crucial en la construcción para calcular pendientes y alturas. Al diseñar techos, rampas o utilizan relaciones trigonométricas para garantizar la estabilidad, seguridad de las estructuras. Si una rampa no está bien hecha, que me pasó una vez que yo tenía una amiga en la universidad con discapacidad y me dice, Mario, ocupo que me ayude a subir la rampa porque esas rampas son muy inclinadas, tenían el ángulo muy alto, entonces no puedo sola. Me duelen los brazos y subir es muy incómodo. Entonces yo siempre que estudiaba con ella, yo la ayudaba a subir o bajar la rampa, porque bajaba pero soplado, o sea, eso era un atentado completo. Entonces era muy complicado. Las rampas, o sea, algo como la arquitectura es tan delicada que tiene que estar bien hecha. Tiene que ser funcional, no solamente bonito, ni útil, funcional también. Por ejemplo, ella le costaba mucho subir y bajar esa rampa en específico, las otras sí las subía bien, pero era esa en específico y de feria era grandísima esa rampa. Bueno, vamos por la tercera, ya sigue la número 4 y está la 4 y la 5 juntas. Álgebra y estadística. Ecuaciones y sus soluciones. ¿Qué es una ecuación? Esa palabra yo la he escuchado, me va a decir más de uno. ¿Qué es una ecuación? ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, yo podría hacer una ecuación con respecto a los ingredientes de un pastel. ¿Cuánta harina necesito si voy a hacer el triple de la receta que tengo en el libro o en el YouTube? Voy a hacer el triple, pero le voy a echar un poquito de harina de garbanzo y un poquito de harina, esa no, de esa, no sé, de trigo, creo que se llama. Ok, entonces voy a combinar y necesito saber si yo he hecho el triple de harina de trigo que la harina de garbanzo. Entonces ahí hay una ecuación.
Estoy combinando valores y tengo incógnitas. No sé cuánto de harina tengo que echar, pero sé que quiero el triple de una para echar. Entonces, eso es una ecuación. Una ecuación puede ser, por ejemplo, una persona que está elaborando una nueva receta, un mojito, se basa en un mojito, se basa en otro cóctel para hacer un cóctel nuevo. O sea, los combina, pero necesita apuntar cuánto utilizó para volver a repetir la receta y que le quede igual. Entonces, usted, digamos, usted hace la receta, pero hizo para 5 y llegan y le compran 10, 20, 25. Tienes que hacer una ecuación para saber cuánto de cada ingrediente para poder elaborar el cóctel. Gráficas y modelos. Las gráficas son demasiado increíbles. Las gráficas pueden decirnos si algo va bien o mal en una empresa, por ejemplo. Puede decirnos y hay una muy importante, la de peso con edad y altura. Esa es para saber si estamos en peso adecuado, que esa todos los médicos la tienen que estudiar, todos los que estudian medicina. Bueno, nosotros también deberíamos aprenderla, pero no la utilizamos tan seguido como ellos. La gráfica también puede describir una trayectoria como la de un avión. Un avión está escrito por una gráfica. Un avión tiene un ángulo de inclinación, un ángulo de elevación. Un avión no se puede mandar para cualquier lado. Tiene que tener un momento exacto. Por ejemplo, para detenerse al final, tiene que llevar una velocidad exacta. Entonces, todo eso es parte de las gráficas. eh, Como esta, por ejemplo, puede ser la trayectoria de un balón. Análisis de datos cotidianos. El análisis estadístico permite evaluar información y tomar decisiones. La estadística es súper fundamental, principalmente cuando hacemos un negocio. Yo me creo un negocio, no sé, me pongo una venta de alfileres y quiero saber cuántos alfileres vendí la semana pasada, esta semana y cuántos quiero proyectarme a vender para obtener la máxima ganancia. Entonces yo saco un promedio y digo, bueno, estoy vendiendo muy pocos alfileres, no voy a alcanzar la meta que tengo para pagar el alquiler, para pagar los empleados, para pagar la luz, el agua, el internet. Entonces la estadística me ayuda, por ejemplo, si es moda comprar alfiler o no. Sea como sea, o sea, la palabra moda siempre la tenemos en mente y está muy mal, este, a nivel poblacional está muy mal utilizada. La palabra moda lo que significa es la mayor frecuencia de un resultado o de un dato. Por ejemplo, si hay un salón de clase y ese día hubo actividad y salieron 5 personas con camisa negra y 4 con camisa blanca y 2 con camisa roja, la moda es andar de negro, porque es el que anda más. Habían 5 con camisa negra. Entonces la moda es andar de negro, todos negros. Pero la estadística es este análisis de datos. Por ejemplo, lo que hacen al final de un partido, estadísticas del segundo tiempo. ¿Cuántas veces tocó el balón? Eso es una frecuencia. ¿Cuántas veces le sacaron tarjeta amarilla? ¿Cuántas veces le sacaron tarjeta roja? ¿Cuántos goles marcó? ¿Cuántos tiros? Que esa nos duele mucho, la de los tiros que fallan, tiros directos contra marco, pero que no entran. Esa es la estadística más dolorosa. Y el tiempo, ¿cuánto tiempo queda?
Todo eso es matemáticas y todo eso es lenguaje. Todo lo utilizamos, pero a veces no tenemos en mente de que estamos utilizando matemáticas. Vean lo importante que es entender el lenguaje desde nuestra primaria y secundaria. Cuando nosotros entendemos el lenguaje, entendemos la diferencia de círculo con circunferencia, por ejemplo. Entonces, todo se nos hace más fácil. La diferencia de perímetro con área. Y yo creo que eso sería todo por la presentación. Entonces, me complace haberles explicado un poquito sobre el lenguaje matemáticos. Falta mucho, 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 mucho. Falta demasiadísimo. Pero aquí les dejo un poquito de intriga sobre las áreas también del MEP. No sé en otros países cómo lo trabajan, pero yo sé que en el MEP usan esas 5 áreas que acabamos de ver en diferentes contextos y en diferente año. No todos los años ven todas las áreas. Por ejemplo, en primaria se ven algunas y ya luego se empieza a ampliar a secundaria a ver otras más. Pero son las 5 áreas que tiene el MEP en Costa Rica. Entonces me complace, estoy muy contenta. Este es el segundo aniversario de Mar de Genios. Y me complace explicarles que tengo lo que es un formulario, un documento muy bueno. Voy a compartir pantalla de nuevo. Es un documento sobre el lenguaje matemático. Creo que ahí lo están viendo ya. Es un documento sobre el lenguaje matemático, las mismas, algunas de las palabras que ya vimos, multiplicación, división y muchas más. Son las 5 áreas, esta estadística, esta trigonometría y agregué una que es muy importante que se ve como una pincelada nada más, pero es fundamental, teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos siempre es un enredo, siempre es una confusión, porque estos símbolos los confundimos. Bueno, aquí les dejo este PDF, se los voy a dejar, pero para ustedes solicitarlo, lo que tienen que hacer es escribirme al WhatsApp. Yo les voy a dejar en la descripción mi enlace para WhatsApp y mi número también. Me pueden escribir por Facebook como Mar de Genios o por Instagram como Mar de Genios o por TikTok como Mar de Genios. En YouTube sí salgo como Profe Mari. Aún no lo he cambiado, pero ahí vamos haciendo pequeños pasos y me complace decirles que muchas gracias por ver este video hasta el final y también que Mar de Genios da clases de matemáticas, de inglés, de química, de sociales y de biología. Por si alguno necesitara clases, estas son virtuales, puede llegar a cualquier parte del mundo siempre y cuando tengan internet y serían profes en la ubicación de Costa Rica, pero tengo, por ejemplo, lo que es una colega de Suiza, pero vive acá en Costa Rica. Entonces, si desean alguna capacitación, también me pueden escribir a mi número. Se los voy a poner en la descripción. Y muchísimas gracias. También me pueden seguir en las redes sociales. Sería un apoyo grandísimo. Les agradezco un montón y que tengan bonita tarde, noche o día. Sueños florecen, tu futuro es la misión. Nos alegra el día saber que estás bien, porque tu éxito, nuestro corazón también. Cada clase, cada risa, cada esfuerzo y sudor son el eco de un mañana lleno de esplendor.